Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Del que está hablando aquí es de Elohim, de Dios, el Padre. El Padre ha revelado su divinidad desde la creación para que todo ser humano pueda entenderlo y que no haya excusa alguna. Junto con la divinidad viene el poder. Y junto con el poder nos declara todo lo invisible, lo que el carácter de nuestro Dios, todas las cosas que el Señor desea revelarnos. Y la pregunta en este estudio es: ¿quién es Dios? Porque si el Dios ha revelado su divinidad, esto destruye todo argumento o toda teoría o todo pensamiento que habla de mucho pero no habla de la divinidad de Dios. Todo concepto como panteísmo, unitarismo, trinitarismo, debe de estar basado en la explicación de la divinidad. Y si no pasa el examen, si no pasa la prueba, eso quiere decir de que no proviene de nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos. A Dios se le conoce como Yah, como Yahweh, como Jehová, como Elohim, como Adonai. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice de quién es Yah, quién es Elohim. Hechos capítulo 3, vamos a ver algo de suma importancia para poner la base en todo nuestro estudio. En Hechos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquí está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Desde cuándo se nos ha anunciado a Jesucristo? ¿Desde dónde? A través de la creación y a través de su palabra, a través de la ley de Moisés, a través de la Torá, de los profetas y de los salmos. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Todo profeta declara acerca de ¿quién? Del Hijo de Dios. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Estamos leyendo Hechos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Noten, Moisés declara que Dios iba a levantar a alguien como él y está haciendo referencia al Hijo de Dios y dice que a él tenemos que oír. No se olviden de esto. Tenemos que oír al Hijo de Dios, lo que declaró todos los profetas desde Génesis
hasta Malaquías, y desde Mateo hasta Apocalipsis. Y note lo que dice el versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Noten, todos los profetas anunciaban ¿a quién? Al Hijo de Dios. Pero aquí quiero recalcar algo, que dice que al Hijo de Dios tenemos que escucharlo. Si usted no lo escucha, dice que usted va a ser quitado del pueblo de Dios. Esto nos lleva a que nosotros debemos de prestar atención a lo que el Hijo de Dios, a que Jesucristo, a lo que Jesús Cristo nos dice a través de los profetas y a través de su palabra. ¿Alguna pregunta sobre esto? Hay que escuchar. Si usted no escucha, usted es quitado del pueblo de Dios. Ahora, vayamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Estoy poniendo las bases para poder entender quién es Dios, quién es el Padre. Y lo voy a presentar en una forma simple, sencilla, con la ayuda del Espíritu Santo, para que no quede duda alguna. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Noten, habrá muchos que dicen que no se van a conformar, no van a seguir las palabras de Jesucristo, y los describe de una forma en la cual que no son sabios, son tercos, son corruptos de entendimiento, que solamente buscan ¿qué cosa? La ganancia monetaria, la ganancia de este mundo. Y al final del versículo 5 dice: apártate de ellos. Si alguien predica algo que va en contra de las palabras de Jesucristo, Él mismo nos dice que tenemos que apartarnos de ellos, porque no son gente sabia. Y recuerde que los profetas, todos los profetas hablaban de Jesucristo, y la palabra de los profetas se unía a la palabra ¿de quién? De Jesucristo. Se complementaba. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Lo que Él declaró desde el inicio es lo mismo que va a ir hacia el final. Dios no cambia. Yo no he visto que una bendición que Dios dio, de repente el Señor venga y dijo: ups, me equivoqué. Esa bendición que yo les di a Adán y a Eva, al pueblo de antaño, ahora la voy a hacer una maldición. No hay ningún versículo que diga tal cosa. Pero hay muchos que corrompen la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios,
y la corrompen a tal punto de enseñar su propio razonamiento. Recuerde, si usted no escucha la palabra de Jesucristo, usted será borrado del pueblo de Dios, será desarraigado del pueblo de Dios. Así que hay una importancia en que prestemos atención a lo que nuestro Salvador Jesucristo nos quiere decir a cada uno de nosotros. Lo mismo que Él dijo, lo dijeron los profetas. Los profetas dijeron algo y lo mismo lo dijo Jesucristo. Es lo que hemos estado viendo en estos versículos. ¿Por qué? Porque todo se complementa, todo se une. Dios no cambia. Fuerte para que te escuchen, Manuelita. Porque los profetas, los salmos y aún Moisés hablaban de Él, de Cristo. Amén. Lucas 24, 44. Apúntenlo para que usted lo vaya a leer. Porque en Lucas 24, 44 dice que Él dejó 3 testigos. ¿Que eran qué? La ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá, los profetas y los salmos. Lucas 24, 44. Y estos 3 testigos hablaban de Jesucristo. Y Jesucristo habla de ellos y ellos hablan de Él. Por eso dice que aquel que no escucha las palabras de Jesucristo va a ser quitado del pueblo de Dios. Hay 3 estudios que tuvimos anteriormente acerca de los testigos. De los 3 testigos que hablaban a los pecadores y que hablaban de quién era el Hijo de Dios. Ok, ahora sí vamos a ver cuál es el testimonio que Cristo dio sobre su Padre. Recuerde, aquel que no escucha la palabra de Jesucristo, dice que es un ¿qué? Una persona no sabia, una persona de pleito, que blasfema, que se va a disputas, que se va a corrupción, no entiende y que toman la piedad como fuente de ganancia. Escuchemos el testimonio de Cristo acerca de su Padre. Ahora, lo que vamos a mostrar no se encuentra en el libro de Apocalipsis, ni en el libro de Daniel. No es profecía, no es simbolismo, no es algo místico, no es una fábula o una parábola. Es algo lo cual se nos dice en una forma tan sencilla que no podemos llegar a dudar del testimonio de Cristo. Vayamos al libro de Juan. Juan capítulo 17. Recuerden, vamos a ver el testimonio de Jesucristo, el cual se nos dice que tenemos que prestar atención. Juan 17, versículo del 1 al 5. Ahora, veamos el testimonio, las palabras de Jesucristo, para que usted escuche, para que usted acepte, para que usted lo abrace esta verdad y lo viva. Porque esto le va a permitir a usted ser parte del pueblo de Dios. Porque leímos que el que no escucha las palabras de Jesucristo y de sus profetas, el cual será desarraigado de su pueblo. Leamos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre. ¿Con quién estaba orando Cristo Jesús? Al Padre. Noten, el Hijo al Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Noten el versículo 3. Estas son palabras de Jesucristo. Escuchemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿a quién? A ti. ¿De quién estaba hablando Cristo? Del Padre, de Elohim, de Jehová, de Yah. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién es el que estaba pronunciando estas palabras? Cristo, el Hijo de Dios. Cuando estaba orando, ¿a quién? A su Padre. Y se estaba dirigiendo a su Padre. El Padre no era que vino y se habló a sí mismo. Era el Hijo hablando a su Padre. Esto no es simbolismo, no es una parábola. Son palabras directas ¿de quién? De Jesucristo, que debemos de prestar oídos y atención. ¿Por qué? Porque la divinidad de Dios se ha manifestado desde la creación para que nosotros tengamos el entendimiento y no haya excusa alguna. Vean el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me disteis que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Desde cuándo Cristo tenía la gloria del Padre? Desde antes de la creación. En este versículo 5 nos habla, nos muestra la preexistencia del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba desde antes de la creación del mundo. Todo argumento que dice que Él vino a ser el Hijo de Dios cuando nació de María y de José, queda sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en este versículo nos dice que Él existía antes de ¿qué? Que el mundo existiese. Ahora, Cristo tenía la gloria del Padre desde antes de la creación. Miren ahí Isaías, no pierdan Juan 17, pero Isaías 42:8. En Isaías 42:8, si hay alguna pregunta ya a la distancia, hágala, porque estamos en un estudio. Más que un sermón, es un estudio de la palabra de Dios. Isaías 42:8. Para poder explicar este versículo 5 y el versículo anteriores que acabamos de leer. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, sino que la gloria del Padre solo la tenía ¿quién? El Padre, ¿y quién más? Y el Hijo, antes de la creación del mundo. Regresemos a Juan capítulo 17. En el versículo 3, el Hijo declaró que el único Dios verdadero era ¿quién? Su Padre. Y a Jesucristo, a quien has enviado, en ellos se encuentra ¿qué cosa? La vida eterna. Es importante que conozcamos al Padre y a Jesucristo. Hoy día no vamos a tocar quién es Jesucristo, pero vamos a tocar quién es el Padre. Porque recuerden que una vez Cristo dijo, aquel que conoce a mi Padre, me conoce a mí.
El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Ahora, cuando Cristo declaró estas palabras del versículo 3, estaba declarando lo que dice Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. En estos versículos, el pueblo hebreo lo reconoce como el Shema. ¿Por qué? Porque declara quién es el Padre. Declara quién es Dios. Quién es Yah, quién es Jehová. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten, se declaraba que el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero, tenía que estar presente siempre en la mente de los hijos de Dios, en sus casas, en sus paredes, en sus portales de la puerta. ¿Por qué? Porque declaraban que solamente había un Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sí, hermano. Ahí en el 7, hermano, vemos, yo creo, precisamente la causa, una de las causas principales por las que precisamente la palabra del Señor está a un lado en los hogares. Y la verdad, dice, y las repetirás, o sea, estas palabras, ¿verdad?, que le dijo Moisés al pueblo de Israel, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, es lo que muchas familias no hacen, pues por eso tanta perdición. Y esa es una de las fallas muy grandes, porque la mayoría se ha olvidado de los profetas. Y los profetas nos declaran: sé leal, sé obediente, dile estas palabras, porque este mandamiento de amar a Jehová es un mandamiento, y pónselos en la mente de tus hijos en todo lugar para que no se olviden. Y muchos de nosotros hemos fallado en hacer esto mismo que la palabra de Dios lo dice. Pero debemos de que restaurar, redimir el tiempo en lo que uno pueda, redimirlo. Ahora, por falta de esto, hay tanta confusión hoy día acerca de la divinidad de Dios, porque no se conoce a Dios, no se conoce a Jesucristo, y hay tantas teorías y tantas teologías de razonamientos humanos que por eso hay tanta confusión. Pero ¿por qué? Porque se ha dejado de hablar de quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios. Y ese es un problema muy grande, porque el diablo ha querido que destruir el concepto de Dios y de su Hijo. Y el núcleo de la familia. Y destruir al núcleo de la familia, como dice el hermano. Y lo que la sociedad está sufriendo hoy en día es consecuencia de la falta del conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros conociéramos que Dios, el Padre, y Jesucristo es lo que nos da la vida eterna,
Y si nosotros le hubiéramos repetido eso a nuestros hijos todos los días, a la mañana, a mediodía, en la noche, nunca se hubieran olvidado de eso. Ahora, si cuando el hijo crece y desea tomar su propio camino, pues adelante. Pero uno cumple su parte en decirle quién es Dios, quién es Jesucristo y dónde puede encontrar la salvación. Y la palabra de Dios aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, 4 y 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora vayamos al libro de Marcos y escuchemos el testimonio de Jesucristo. Marcos capítulo 12, por 12 versículo 28 en adelante. Recuerden, aquel que no escucha la palabra de Jesucristo no es una persona sabia, está corrompida. Aquel que no escucha la palabra de Jesucristo será quitado, borrado del pueblo de Dios. Escuchemos el testimonio de Jesucristo. Note lo que dice el versículo 28 en adelante. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿A qué estaba citando Jesucristo? A Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Noten, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Noten, en este versículo 30, Cristo estaba dirigiendo al escriba a la adoración. ¿A quién? Al Padre. Y dijo, vas a tener que adorarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El versículo 31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Noten, el escriba entendió la palabra de Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Le dijo, bien has dicho, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Noten el versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amarás al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Noten ahora el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, noten, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué le quiso decir Cristo al escriba? Bien sabes quién es Dios. Bien sabes tú quién es tu prójimo. ¿Estás qué? Estás cerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces quién es tu Dios, quién es el Padre, quién es Elohim, quién es Jehová, tú le adorarás con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Y eso te hace que entres al reino de ¿qué? De Dios.
Estas son palabras de Jesucristo. Hay mucho que comentar, hermano, pero dos cosas rescatando aquí, hermano, de lo que fue la respuesta del escriba. Una es que en las palabras dichas antes por Jesús y que reafirma el escriba, ¿verdad? Dice, amarle con todo el corazón, supuestamente está diciendo el escriba, ¿verdad? Dice con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero en realidad, la magnitud de la palabra amarle, ¿qué tanto encierra? Ya lo hemos platicado aquí muchas veces. El que no solo el creer, sino también, como dice, ¿qué es? Santiago, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque, pues sí, podemos decir hasta nosotros, y muchos lo dicen y lo escuchamos, yo creo, frecuentemente, yo amo a Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón. Hey, brother, no se nota, ¿verdad? Refléjalo. O sea, no lo digas, refléjalo. La actitud del cristiano, como decían, no recuerdo dónde lo escuché, huele a cristiano, camina como cristiano, habla como cristiano, se comporta como cristiano. No es decirlo, sino es reflejarlo. ¿Por qué? Porque si en verdad le amamos y decimos que lo amamos, vamos a cumplir también su palabra. Vamos a obedecerle. Vamos a obedecerla. Exacto. Pero, por ejemplo, se va a complementar con lo otro. Por ejemplo, el escriba, o sea, pues lo que le contestó al último Jesús, ¿no? No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué le dio a entender ahí? Que él lo sabía, como usted dice, pero conocía su corazón. Que ellos quizá actuaban como si en verdad creyeran en el Señor y por amor al prójimo y por caridad, pero realmente ellos estaban cuidando sus privilegios. No era de corazón. Y ahí es donde también muchos tenemos que analizar esa parte, ¿verdad? Porque no se trata venir, asistir, pero sabemos que es un trabajo continuo, ¿no? Nos tenemos que ir moldeando, tenemos que ir mejorando, puliéndonos en todas las congregaciones. Así es. Porque, como vuelvo al punto, no decimos, creo en Cristo, soy cristiano. Y ese punto de que cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesucristo, esto nos lleva a amarle, y amarle nos lleva a obedecerle. Porque muchos usan Marcos capítulo 12 y dicen, ven, los 10 mandamientos ya fueron sustituidos por estos 2 mandamientos. Pero estas mismas palabras, el discípulo Mateo también las escribió. Y si vamos a Mateo 22, versículo del 34 al 40, usted se va a dar cuenta que Mateo agrega algo más que Marcos no puso en Marcos capítulo 12. En Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40, vamos a leer desde el versículo 36. Maestro, noten, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo mismo que leímos en Deuteronomio capítulo 6, lo mismo que leímos en Marcos capítulo 12. El versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora noten el versículo 40, cuando tú reconoces estos 2 mandamientos, estos 2 mandamientos te llevan a obedecer a tu Dios, a obedecer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Porque dice, de estos 2 mandamientos depende ¿qué cosa? Toda la ley. Muchos dicen, ahora tenemos 2 mandamientos, pero Cristo mismo dijo, no.
Estos dos mandamientos dependen de toda la ley de Dios y de los profetas, desde Génesis hasta Malaquías. Lo que el diablo quiere que destruir hoy día. Muchos cristianos ya no quieren aceptar a los profetas, porque ahora estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Pero Cristo mismo lo dijo. Recuerde que aquel que no escucha la voz de Jesucristo será quitado del pueblo de Dios y será tomado como una persona no sabia y corrupta. Y se nos dice, apártate de ellos. Esto es algo muy serio. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando en simbolismo. Está dando el testimonio directo, simple, que cualquier persona puede entender estas palabras. Cuando dice que me amarás con todo tu corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, eso está muy profundo. Yo ocuparía dejar todo lo que he aprendido para poder empezar a conocer a Dios. O sea, tenemos que dejar, tenemos que desaprender. Es la palabra correcta. Las cosas que a veces la tradición nos ha enseñado. A veces lo que una persona nos ha enseñado, lo que nuestros padres nos han enseñado, y empezar a basarnos en un escrito está. En el testimonio de Jesucristo, de sus profetas. El testimonio de la palabra de Dios. Y eso es lo más difícil que uno puede hacer, pero uno no lo hace solo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es el que hace el querer como el hacer. Él es el que quiere poner su sabiduría, su entendimiento, pero usted tiene que permitirle. Usted tiene que recibir la invitación de su Salvador. Yo creo que mientras uno no haga ese cambio de, por ejemplo, todo lo que va uno dejando, irlo llenando con la palabra de Dios, para hacer un cambio de la mente y en el corazón y en el alma, para poder amar a Dios y poder tener una relación con Dios, tenemos que abandonar todas las cosas. Así es. Ahora, aquí viene otro texto que es un poco más directo, más que nos identifica quién es el Padre. Y esas son palabras de Jesucristo. Juan capítulo 20, versículo 17. El contexto de este versículo es que Cristo ya había resucitado y se le apareció a María Magdalena. Y en el versículo 17, Jesús le dijo, ¿lo tienen todos? Juan capítulo 20, versículo 17. Note lo que dice. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Y cómo le llamó Jesucristo a su Padre? A mi Dios y a vuestro Dios. Cristo estaba hablando de su Padre y de la filiación que él tenía con su Padre. Dice, subo a mi Padre, y él mismo le llamó ¿qué? Dios. Pero ahora él nos dice, también es vuestro Padre y también es ¿qué? Vuestro Dios. Porque ustedes recuerdan lo que nosotros leímos en Juan 17:3. Dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Escuchemos el testimonio de Jesucristo. Porque nosotros vimos en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 3 al 5, que muchos no escucharán la voz de Jesucristo, ni su testimonio, y corromperán la sana doctrina, el evangelio de Dios.
y lo corromperán tanto que solamente buscarán su propia ganancia, y se corromperán y se perderán. El testimonio de Jesucristo es que Dios, Jehová, es el único Dios verdadero. Ahora le adelanto. En nuestro estudio posterior, más adelante, les adelanto que Jesucristo es Dios. Porque el mismo Padre declaró, este es Dios. ¿Por qué? Porque salió de Él y es su sustancia de Él. Usted lo puede ir leyendo en Hebreos capítulo 1. Léalo, medítalo, pídale al Señor dirección y sabiduría para entenderlo. No es simbolismo, no es fábula, no es parábola, no es mito, es directo, simple y sencillo, lo cual el Señor declara. Si lo declaró desde la creación, para que no tengamos excusa, ¿usted cree que ahora Él va a cambiar y lo va a hacer en una forma difícil de entenderlo? Acabamos de ver el testimonio de Jesucristo, que es que simple y directo. Ahora, Pablo enseñó lo mismo. Vamos a ver 1 Corintios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6. Recuerde, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir ¿en qué? En justicia. El testimonio de Jesucristo es el mismo testimonio que los profetas declararon. Lo que declaró los profetas declaró Jesucristo, lo cual nos declara que Él es el Hijo de Dios, y Cristo mismo declaró que el Padre, Jehová, es su Padre. Esto nos lleva a que Él es el Hijo literal de Dios, y lo vamos a estudiar después a qué se refiere eso. La palabra de Dios no es una palabra de confusión ni de duda. El que trae duda y confusión es ¿quién? El enemigo, Satanás. Ahora, yo los voy a instar a algo. No confíen en un servidor. Vaya a su casa y pídale al Señor y vaya nuevamente a estos versículos y permita que el Espíritu Santo lo lleve a la verdad y que la verdad lo haga libre. Porque usted no puede confiar en una persona. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted vaya y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón, que le muestre la verdad. Y le voy a asegurar de que el Señor le va a mostrar muchos otros versículos, porque nosotros solamente estamos tocando la superficie. Porque si nos pasáramos estudiándolo profundamente, nos pasaríamos toda la noche o días, no sé. Sería bueno. Dice que vamos a pasar toda la eternidad. Sería bueno amanecernos estudiando toda la verdad. Ahora no digan, porque una vez me recuerdo que me invitaban a una vigilia y ya a las 4 de la mañana ya no aguantaba nadie. No, pues vamos probando. Y yo como estaba hable, pues yo no me dormía. Pero Vamos probando. 1 Corintios 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Noten, este es Pablo hablando de que solamente hay ¿qué? Un Dios. Ahora el versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra,
como hay muchos dioses y muchos señores. Dice el versículo 6, para nosotros sin embargo solo hay un Dios. Noten, Pablo lo que dice, el Padre del cual proceden todas las cosas. ¿De dónde salen todas las cosas? Del Padre. Es la fuente de todas las cosas. El Padre le dio todo a su Hijo, toda autoridad, le dio vida. ¿Para qué? Para darla a nosotros. Eso lo vamos a ver en nuestro estudio cuando veamos el estudio de quién es el Hijo de Dios. Y dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Ustedes recuerdan cómo somos nosotros para Él? Isaías 43:7 dice que todos hemos sido creados ¿para qué? Para su gloria. Somos para Él. Y ahora note la diferencia que hace Pablo. Hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Noten, Él es el creador y ahora nosotros somos por medio de Él, porque nadie puede ir al Padre si no es a través de ¿quién? De Él, del Hijo. Nadie puede tener la vida a menos de que el Hijo no la dé. ¿Por qué? Porque Él recibió la vida de su Padre. Y ahora nosotros somos por medio de Él. Él es el que nos dirige. Él es el que nos guía. Él es el que nos salva. Él es el que nos redime. Él es el que nos da vida. Pero el 7 lo que dice. Ahora noten el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué muchos no tienen este conocimiento? De que hay un Dios, el Padre, y hay un Señor Jesucristo. ¿Por qué muchos no tienen este conocimiento? Si ustedes leen el contexto, lo que leímos en el versículo 4, es porque se atraviesa ¿qué? Los ídolos. Venimos a ser idólatras de dioses falsos, el cual impide que nosotros tengamos el conocimiento del Dios verdadero y del Señor Jesucristo. Un ídolo no es una figura solamente. Un ídolo no es una pieza de madera. Un ídolo puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser el novio, puede ser la novia, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, el carro, la casa. Todo aquello que usted pone en primer lugar en su vida es un ídolo. Y eso le impide a usted no tener el conocimiento de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, el cual nos da la vida, nos da el perdón, nos da la gracia, nos da la justicia. Muchos, y déjeme decirle, muchos no tienen este conocimiento porque cumplen lo que dice Primera de Timoteo, lo que acabamos de leer nosotros en el capítulo 6, versículo 3-5. Porque buscan ¿qué? Su propia ganancia. ¿Me están siguiendo? Primera de Timoteo 6, versículo del 3 al 5. ¿Por qué? Porque muchos ponen las cosas de este mundo en primer lugar y no reconocen a Dios el Padre y no conocen al Señor Jesucristo, el cual nos lleva al Padre para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna. Cuando usted tiene la vida eterna aquí, en este lugar, hoy día, en su vida, usted tiene todas las bendiciones del cielo. Que cuando usted llegue al reino de los cielos, usted va a estar tan acostumbrado a tener una relación con su Dios, de que ahora esa relación va a seguir por toda la eternidad. Usted va a estar tan acostumbrados a gozarse de las bendiciones del cielo, que usted se va a gozar por toda la eternidad de las bendiciones del cielo.
Ahora, 1 Timoteo 2:5. Hay muchos que no tienen este conocimiento porque tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, nuestro egoísmo. Seamos sinceros, tenemos que ser honestos. Note el versículo 5. Porque hay un solo Dios. Noten, y un solo mediador entre ¿quién? Entre Dios el Padre y a los hombres, y le dice ¿quién es? Jesucristo hombre. Ese es el mediador. ¿Quién es el mediador entre nosotros y el Padre? Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él es el que intercede. Él es el que nos da la salvación. Él es el que nos da su justicia. Él es el que nos da. Hermano, ahorita antes de esta cita que usted nos comparte, hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el versículo que mencionó el hermano Manuel, ¿verdad? El verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Ah, no lo terminamos, ¿verdad? De leer. Es lo que comentó el hermano. Ya lo abundó, hermano. Nada más Sí. Yo regreso porque, mire, pues usted nos hizo la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese conocimiento en todo? Bueno, por un lado es la idolatría, lo que uno idolatra o pone en primer lugar antes que a Dios. Pero también por otra parte, cómo está trabajando el Espíritu en cada persona, en cada mente, en cada corazón, para poder discernirlo, porque este versículo que está usted leyendo, ¿qué tiene de simbolismo, de parábola o de misterio? Nada, es simple y directo. Para buscar otro intermediario, que voy a María, que voy a San Pedro, que voy a San Lucas, a San Bartolomeo, quien sea, cuando es literal el versículo, y no está solo Romanos 8:34 lo dice clarísimo. ¿Quién es el que intercede? Pero ¿por qué no en todo este conocimiento? Idolatría, orgullo, suficiencia propia, egoísmo, tradiciones, culturas, razonamientos humanos. Porque como dice mi hermano, dice, esto no es simbolismo. Es claro y directo. Es simple de entenderlo. Por eso es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo si el Espíritu Santo nos está llamando y nos está diciendo, este es el problema, pues usted vaya y entregue ese problema al Señor. Arrepiéntese. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Ahí donde nosotros leímos en 1 Timoteo 2:5, ¿por qué dice Jesucristo hombre? ¿Por qué no dice Jesucristo Dios? Y quiero que ustedes apunten un texto para que ustedes lo lean en su casa, para que les dé la respuesta de por qué usa ahí Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios. Y ese texto se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Porque para que nosotros pudiésemos tener el conocimiento del Padre, para que nosotros pudiéramos tener a nuestro mediador, a nuestro Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que venir a ser hombre, morir por nosotros, para poder ser ungido como intercesor entre nosotros y el Padre. Si usted lee en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, dice que Él se despojó de la gloria que Él tenía antes de la creación y vino a ser hombre para salvarnos. Eso para que usted lo pueda estudiar más profundamente. Ahora, vayamos a Colosenses. En Colosenses capítulo 2, vamos a tocar 3 textos más y concluimos este estudio. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer el versículo 2 al 3. Pablo nuevamente hablando a nosotros.
Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Noten, el deseo es que nosotros conozcamos la divinidad de Dios, del Padre. Pero sigue diciendo, y de Cristo. Este es Pablo hablando. El mismo testimonio que Cristo dio de su Padre. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. En el Padre y en quién. Y en el Hijo. Ahora, la sabiduría es declarada en Proverbios capítulo 8. Apúntenlo para que usted vaya y lo estudie. Y si usted quiere ir a ver el estudio que tuvimos no hace mucho tiempo acerca de Proverbios capítulo 8, vaya al canal en YouTube y vaya y escuche ese estudio de Proverbios 8. ¿Quién es la sabiduría? Y usted se va a dar cuenta que la sabiduría es Cristo. Por eso dice que en el Padre y en el Hijo está toda la sabiduría y el conocimiento. Ahora, cuando usted encuentra que es la cordura, la sabiduría y la cordura se unieron, la cordura en la palabra de Dios nos dice que es el dador de la vida. Apúntelo para que usted lo estudie. En Proverbios capítulo 8. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque ahora miren el versículo 8 al 10. Este es un punto crucial. Conocer el misterio del Padre y de Cristo, donde encontramos que toda la sabiduría y el conocimiento. Ahora, aquí viene lo que el enemigo quiere hacer. Noten el versículo 8, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Noten, aquel que enseña tradiciones de hombre es porque no escucha a Cristo, porque no escucha la voz de Cristo, no escucha el testimonio de Cristo. Ahora, versículo 9. Porque en él habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. Ahora ya estamos viendo qué partes involucran la deidad. ¿Qué involucra la deidad? El Padre y el Hijo. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él. ¿Quién es Él? Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Porque es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Por qué? Porque Él vino y le quitó el dominio a Satanás para que nosotros podamos ser ¿qué? Salvos. Para que nosotros podamos ser libres. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Para que nosotros estemos completos en todo lo que Dios quiere. Apunten ahí al lado Colosenses capítulo 4 versículo 12 como referencia del versículo 10. Colosenses 4:12. Y les estoy dando estos textos extras para que usted vaya y lo estudie. Ahora, muchos tienen diferentes conceptos, toman el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, y ponen varios conceptos, filosofías, conocimientos, razonamientos humanos, pero no quieren escuchar el testimonio de Jesucristo. Recuerde, si usted no escucha el testimonio de Jesucristo, si no escucha a lo que dijo Jesucristo,
usted está corrompido, está perdido, es un mentiroso, está completamente fuera de la voluntad de Dios y de Jesucristo. Y usted será quitado, desarraigado del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo? Escuchar el testimonio de Jesucristo, escuchar el testimonio a través de los profetas, a través de los salmos, a través de la Torá, de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, Juan, capítulo 20, porque después vamos a tener un estudio acerca de Juan, capítulo 1. Pero les voy a adelantar, antes de ir a estudiar Juan, capítulo 1, noten cuál era el propósito de Juan. Cuando él escribió el libro de Juan, él declaró cuál era el propósito de su escritura, o de lo que Dios le estaba inspirando. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Noten. Ahí está todo el testimonio. Porque muchos manipulan Juan capítulo 1, Juan capítulo 14, Juan capítulo 17, y podemos seguir y seguir y seguir. Ahora, noten lo que dice, cuál es el propósito de Juan, porque en nuestro próximo estudio, si Dios quiere que ese sea el estudio, vamos a estudiar Juan capítulo 1 y vamos a explicar lo que el Señor desea enseñarnos. Estamos en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, note lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora noten cuál es el propósito de Juan al escribir el libro de Juan. Y también primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis, porque él es el autor de todos esos versículos. De esos libros. Él es el autor de todos esos libros. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Cuando usted mira la palabra Cristo, está haciendo referencia a el Mesías. Y dice, ¿el Hijo de quién? De Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mismo Juan declara que Cristo es el Hijo de Dios, literal. No místico, no simbólico, no teórico, literal. ¿Por qué? Porque mismo Cristo declaró que Dios, Jehová, Elohim, es su Padre y es su Dios. Pero también acabamos de ver que Jesucristo es parte de la deidad que se declaró desde la creación para que nosotros no tengamos ninguna excusa. El enemigo ha querido destruir y darnos una imagen distorsionada del Padre y distorsionada del Hijo. Y ha tenido mucho éxito, porque hay muchas teorías, hay muchas enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios, o que han sido manipuladas, han sido carniceros en cortar los textos que hemos leído, que son simples de entender, porque no son simbolismo, no es profecía, no es fábula, no es parábola, sino que es simple de entender. ¿Por qué? Porque lo dijo Cristo y lo dijo los discípulos, los profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el Hijo de Dios. Dios no es el Hijo. ¿Quién es el Padre? Creo que el testimonio de Jesucristo nos lo ha enseñado. Afiancémonos en su grande amor y misericordia. Y confiemos plenamente en la divinidad de nuestro Dios. Porque ahí encontramos que la vida eterna. Sí, fuerte para que te escuche. Y no solamente Cristo da testimonio que es Hijo de Dios, sino el Padre da testimonio de que Cristo es su Hijo, literal. Da testimonio. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos quién es el Hijo de Dios. Porque es que la palabra de Dios es maravillosa, que no deja a duda alguna el amor y la misericordia de nuestro Dios, que es mostrada a través de toda la divinidad, para que nosotros podamos tener la confianza plena de que Él es nuestro Dios. Porque en el tiempo del fin,
la gran batalla que se está librando hoy día es a quien usted adora. El enemigo le puede presentar una imagen distorsionada de Dios y del Hijo. ¿Qué no es ese el propósito que siempre ha tenido? Pero la palabra de Dios nos muestra quién es el Padre y quién es el Hijo, qué es la divinidad, para que nosotros no tengamos excusa alguna a quién nosotros tenemos que adorar. Porque si usted ve todo el libro de Apocalipsis, usted se va a notar de que en el tiempo del fin va a involucrar a quien usted adora. Nosotros estudiamos un estudio que puede verlo ahí en el canal, donde dice la gran batalla, no me acuerdo si es el título, la gran batalla en el Apocalipsis, que se está librando en el Apocalipsis. Búsquelo. Y usted se va a dar cuenta que al conocer al Padre y al Hijo, la divinidad, nosotros sabremos a quién adoramos, cómo adorarle y cuándo adorarle. Y no habrá ninguna duda. Pues bueno. No, porque lo que está hablando está en Hebreos 1:8. Exactamente, por eso le dijo Hebreos 1:8, vaya y estúdienlo. Cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así es. Lean todo Hebreos 1, porque ahí es el Padre hablando acerca de su Hijo. ¿Ok?